Muy bien, queridos, vamos al texto bíblico, Isaías capítulo 6, a partir del versículo 1, dice lo siguiente: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y un querubín dijo al otro en voz alta: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, quien está escribiendo es Isaías, él está relatando, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con el carbón sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Podríamos predicar unos 8 sermones solo de este texto, pero yo tengo que predicar solo un sermón esta mañana. Entonces no voy a entrar en muchos detalles, pero voy a desarrollar apenas 3 pensamientos de los muchos pensamientos que contiene este texto. El primer pensamiento es el siguiente: Dios nunca pierde el control de las cosas. Repito, Dios nunca pierde el control de las cosas. ¿Y por qué digo eso? Porque Isaías empieza escribiendo así: en el año que murió el rey Uzías, yo vi la gloria de Dios. Dios estaba sentado en su trono en el año que murió el rey Uzías. Ahora ustedes van a entender por qué digo que Dios nunca pierde el control de las cosas. En el año que el rey Uzías murió. El rey Uzías fue uno de los reyes de Judá. Entró al reinado con 16 años de edad, 16 años, un jovencito. Y gobernó durante 52 años. Ahora los matemáticos, díganme, ¿cuántos años vivió Uzías? Si entró al reinado con 16 años y gobernó por 52 años hasta morir, ¿con cuántos años murió? ¿Ah? Muy bien. Están bien en matemáticas. El rey Uzías entró al reinado con 16 años
¿Sabe quién había sido su papá? El rey Amasías, un hombre de Dios. La historia toda está en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26. No voy a leer todo, pero voy a leer solo un versículo, el versículo 5 del capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas. El versículo 5 dice así. Está hablando de Usías y dice así: persistió en buscar a Dios, el rey Usías, que entró al gobierno con 16 años, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. ¿Se acuerdan del profeta Zacarías? Pues el profeta Zacarías estaba desarrollando su ministerio cuando Usías estaba gobernando al pueblo de Dios. Entonces dice el versículo que Usías persistió en buscar a Dios, y en estos días en que buscó a Dios, Dios lo prosperó. Esto es clave. El rey Usías entró con 16 años y persistió en buscar a Dios. Porque buscar a Dios una vez es fácil. Cuando estás desesperado, cuando tu negocio fracasó, cuando estás con cáncer, cuando las cosas no van bien, buscar a Dios, todo el mundo busca. Pero buscar a Dios persistiendo, a pesar de las dificultades, a pesar de los contratiempos, a pesar de que muchas veces suceden cosas que no entiendes. Persistir. Estoy viniendo de Honduras. Me llevaron a la televisión, al canal más grande de Honduras, a hacer una entrevista con un periodista famoso. Y estaba un senador de la República ahí. Y él me hizo una pregunta. Él perdió un hijo, adolescente. Le compró una de esas, ¿cómo se le llaman? Bueno, pero el muchacho con el juguete se mató. Entonces él está herido. Su hijo adolescente murió. Y él se pregunta: ¿cómo puedo seguir a Dios si Dios me hizo esto? Es que tú no puedes seguir a Dios solo cuando las cosas te van bien. Y el texto dice que el rey Usías persistió. O sea, tú tienes que seguir a Dios en las buenas y en las malas. Cuando estás bien empleado y cuando pierdes el empleo. Cuando estás bien sano y cuando estás con cáncer. Seguir a Dios cuando todo te va bien, eso no es mérito. El rey Usías no siguió a Dios solo cuando las cosas te iban bien, sino que persistió en seguir a Dios. ¿Qué dificultades se enfrentaron? Un muchacho que lo colocaron rey como 16 años. Había enemigos, estaban los filisteos, estaban los egipcios, estaban los árabes del otro lado. Y él tuvo que enfrentar todas esas dificultades. Lo colocaron a gobernar al pueblo con 16 años y había líderes viejos que seguramente hablaban entre ellos. ¿Qué sabe este tonto de 16 años? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a gobernar? Enfrentó dificultades. La vida para Usías no fue fácil, pero a pesar de las dificultades, enfrentó, persistió en seguir a Dios. ¿Cuál fue el resultado?
su fama extrapasó todos los límites de Judá. Y los enemigos temblaron. Usías hizo un gobierno extraordinario. Abrió cisternas en el desierto para que la gente dejara de conglomerarse en las grandes ciudades, porque había agua aquí, y se fuera a habitar en el desierto. Él abrió cisternas en el desierto. Promovió la agricultura, promovió la ganadería. Usías gobernó 52 años y fueron años de prosperidad. ¿Por qué? Porque persistía en seguir a Dios. Pero, ahí está la desgracia, pero cuando ya estaba lleno de gloria, cuando ya estaba lleno de fama, cuando la prosperidad le había llegado, el texto bíblico dice que se olvidó de Dios y empezó a confiar en su riqueza, en su ejército, en su fuerza, y ahí se creyó Dios. Ahí se creyó Dios. Yo te voy a decir una cosa que te va a asustar. Dios sabe a quién le da prosperidad. Si la prosperidad te va a arruinar por amor a ti, Dios nunca te va a dar prosperidad. Dios sabe a quién le da dinero, pero si el dinero te va a arruinar, es mejor que entres pobre al reino de los cielos, que con millones te pierdas aquí en la tierra. Y por más que quieras dinero, Dios no te lo va a dar, porque en su infinita sabiduría sabe que el dinero te va a destruir. Pobre Usías. Recibió dinero, recibió fama, recibió poder, recibió gloria y se olvidó de Dios. Y se creyó Dios. Y tú sabes que solo los sacerdotes, Dios le permitía solo a los sacerdotes entrar al templo y encender el altar. Pero ¿qué se le ocurrió un día al rey? Dijo: sacerdote es inferior a mí, yo soy rey, este sacerdote, yo valgo más, yo puedo más. Y si el sacerdote puede encender el altar, yo como rey mucho más. Y se fue a encender el altar. Y en el momento que estaba encendiendo el altar, los sacerdotes vinieron y le dijeron: rey, tú eres rey, tú no eres sacerdote. Aquí, a encender el altar, Dios ha dicho que solo los sacerdotes pueden venir. Tú estás yendo contra las órdenes divinas. Y ahí el rey dijo: ¿y quiénes son ustedes? Yo soy rey, yo hago lo que se me da la gana, aquí quien manda soy yo. Y en ese momento, aquí en la frente del rey Usías apareció una mancha blanca, lepra, y la mancha comenzó a crecer. Y vinieron todos y lo cubrieron para que el pueblo no viera, y lo llevaron, lo sacaron del templo, y permaneció leproso varios años hasta que murió leproso. Ese año que el rey Usías murió, el pueblo estaba avergonzado por su rey malcriado que se atrevió a desafiar a Dios. El pueblo estaba medio desorientado porque pues confiaban en su rey. Los enemigos, al enterarse que el rey estaba enfermo, ahora comenzaron a armar sus ejércitos para invadir al pueblo de Dios. Y en esas circunstancias escribe Isaías el capítulo 6 y dice: en el año que el rey Usías murió, en otras palabras, en el año que el rey Usías estaba trayéndole vergüenza al pueblo de Dios con su lepra, en el año que los ejércitos enemigos se estaban preparando para invadir la tierra,
en el año que el pueblo de Dios estaba desorientado, yo, Isaías, dice, vi a Dios sentado en su trono. Cuando un monarca está sentado en su trono, cuando todo va bien. Y Dios está sentado en su trono. ¿Por qué? Porque todo va bien. Pero ¿cómo todo va bien? Si el rey está leproso, el rey está muriendo, el ejército enemigo se prepara, el pueblo está desorientado, ¿cómo todo está bien? Esto es lo que quiero que entiendas, querido. Cuando en tu vida todo está mal, cuando el cáncer te atacó, cuando tu hijo está en las drogas, cuando estás lleno de deudas, cuando perdiste el empleo, cuando la tierra debajo de tus pies parece que se va a hundir, en lugar de hacer como el pueblo de Israel, llorar, avergonzarse, enterrar la cara, haz como David, levanta los ojos al cielo y verás que Dios está sentado en su trono. La tierra puede temblar, pero Dios continúa en su trono. Y desde allí, Él gobierna los destinos del mundo. Tú no estás desamparado. Tú no estás abandonado. Desde el punto de vista humano, puedes pensar que tu problema no tiene solución, pero Dios está en el trono. Y si Él está en el trono, tú no tienes que asustarte. Tú no tienes que desesperarte. Mi pregunta para ti esta mañana es la siguiente: ¿eres capaz de ver a Dios sentado en su trono? ¿O cuando los problemas te llegan, solo tienes ojos para tus problemas? Porque si cuando los problemas llegan, tus ojos solo se concentran en los problemas de esta vida, estás perdido. Pero aunque los problemas te parezcan sin solución, tienes que secarte las lágrimas y ser capaz de ver a Dios. Arrodíllate delante de Dios y dile: Señor, estoy herido. Mi esposo se fue. Mi esposa se fue. Mi hijo está preso. Estoy con cáncer. Estoy lleno de deudas. Estoy perdido. Pero Señor, yo sé que estás ahí. Y sé que no me vas a fallar. En medio del dolor, ora. En medio de las dificultades, persiste en orar. Cuando todo te parece que está viniendo para abajo, sigue orando. Ah, pastor, pero no sucede nada. Sigue orando, porque tu Dios está en el trono, controlando el destino de las naciones, controlando cada detalle de tu vida. El problema es el siguiente: para que puedas ver a Dios cuando todo te va mal, tienes que haber aprendido a ver a Dios cuando todo te va bien. Porque si no eres capaz de ver a Dios cuando las cosas te van bien, entonces cuando las cosas te van mal, no vas a poder verlo. Ahora que tienes salud, aprende a ver a Dios en tu vida. Aprende a buscarlo. Síguelo. Entrégale tu vida. Ahora que tienes empleo, ahora que tienes dinero, ahora que tus hijos son niños, aprende a ver a Dios. Pero la tendencia humana es que cuando todo va bien, ¿para qué Dios? La tendencia humana es que solo nos acordamos de Dios cuando las cosas nos van mal. Pero si cuando las cosas te iban bien no fuiste capaz de ver a Dios, ¿cómo lo vas a ver cuando llegue el dolor, cuando llegue la muerte, cuando llegue la enfermedad, cuando lleguen las dificultades? Por eso la Biblia repetidas veces dice: hoy es el día de buena nueva.
Hoy es el día de salvación. Hoy. Aprende a ver a Dios hoy. Estás sano. Pero quién sabe, mañana estés enfermo. Y mañana en medio de la enfermedad vas a poder ver a tu Dios. Si hoy en la salud has aprendido a verlo y a hacer de Dios el Señor de tu vida. Porque Isaías lo vio sentado en su trono. ¿Quién está sentado en este momento en el trono de tu corazón? ¿Quién? Ricky Martin, Michael Jackson, Angelina Jolie. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? ¿El dinero? ¿El empleo? ¿La familia? ¿El trabajo? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? ¿Quién domina tu vida? ¿Un vicio? ¿Un hábito? ¿El cigarro? ¿La droga? ¿La bebida? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? Si Dios está sentado en el trono, cuando llegue el dolor, las dificultades y las pruebas, no vas a temblar, no te vas a acobardar, no te vas a desesperar, porque aunque todo tiemble a tu lado, tú vas a ver a Jesús. Un día mi hijo se perdió en una ciudad grande como Belo Horizonte en el Brasil, una ciudad de 3 millones de habitantes. Mi hijo tenía 5 años de edad, perdido en el centro de una ciudad de 3 millones de habitantes. Mi esposa y yo corríamos desesperados de un lado para otro. Acabábamos de llegar al Brasil. No hablábamos bien el portugués. La gente no nos entendía bien, mucho menos iban a entender a mi hijo. Pensamos, ya perdimos a nuestro muchacho. Y corríamos de un lado para otro y un policía vino y dijo: mire, no se asusten, vamos a esperar que llegue la noche, porque a las 6 de la tarde toda la gente se va a ir del centro, porque aquí en el centro solo hay vida, hay movimiento durante el día. A las 6 de la tarde todas las tiendas se cierran, todas las calles quedan vacías, y si su hijo está por aquí, lo vamos a encontrar. Y efectivamente, nos pusimos a esperar. 6 de la tarde las tiendas empezaron a cerrar. El viento frío comenzó a soplar. Las sombras de la noche comenzaron a llegar. La gente toda estabas con miedo. Y él me dice: ¿miedo? ¿Por qué? Porque estabas perdido. Él dice: no, yo no estaba perdido, yo te estaba esperando. ¿Tú no eres mi papá? ¿Tú no me ibas a buscar? Oh querido, cuando en esta vida los vientos fríos de las dificultades empiezan a soplar en tu vida, cuando las calles de tu vida comienzan a quedar desiertas, cuando todas las puertas se cierran para ti y cuando todos te abandonan y te da la impresión de que te estás quedando solo,
Tú jamás estás solo. Tú solo estás esperando. Tu Padre va a venir. ¿O no es tu Padre? Está sentado en el trono de tu corazón. Entonces no tengas miedo. Él va a aparecer en el momento oportuno. Cuando tú piensas que todo está perdido, Él va a aparecer. Por eso Isaías dice, en el año que el rey Usías murió, cuando el pueblo estaba desesperado, avergonzado por causa de su rey leproso, cuando el enemigo se preparaba para invadir, yo, Isaías, vi al Señor sentado en su trono. ¿Y sabes lo que sucede cuando tú ves a Dios en su santidad y en su gloria? Tú entiendes tu pecaminosidad. A veces yo encuentro por ahí a alguien que se cree santo, que se cree bueno, que se cree perfecto. A veces yo encuentro por ahí a alguien que no solo se considera santo, sino que se cree en el derecho de apuntarle con el dedo el pecado a todas las personas. ¿Sabes por qué es eso? Porque nunca has visto a Dios en su gloria. Porque si lo vieras en su gloria, no te sentirías en el derecho de apuntarle el pecado a nadie. Caerías como Isaías cayó en el suelo, reconociendo tu miseria, tu pecaminosidad, y dirías como Isaías, estoy muerto, porque he visto a Dios en su santidad. Yo, que soy hombre de labios inmundos y que vivo en medio de gente de labios inmundos, he visto a Dios, estoy perdido. Si esta mañana estoy predicando a alguien que se siente sucio, inmundo, distante de Dios, yo tengo una buena noticia. Yo tengo un evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? De que Jesús vino a morir por ti, porque tú eres inmundo, sucio, asqueroso espiritualmente. Tú no vales nada. Y Jesús vino a morir por esos que no valen nada. Y si esta mañana yo tengo aquí a alguien que se siente salvo porque guarda los mandamientos, porque cumple, porque come esto, no come aquello, yo tengo una triste noticia para ti. Jesús no tiene nada que hacer en tu vida. Tú no necesitas a Jesús. Jesús vino a este mundo para salvar, para sanar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de Dios. Pero cuando reconoces tu pecaminosidad, no es para que continúes revolcándote en el charco inmundo del pecado. El reconocer tu pecaminosidad es apenas el primer paso en la restauración de tu vida. Pero cuando Isaías reconoció su pecaminosidad, ¿qué sucedió? El texto bíblico dice que un ángel tomó un carbón encendido, una brasa viva con una tenaza del altar, y lo trajo a Isaías y le colocó esa brasa viva en los labios. Él decía, mis labios son inmundos. Y el ángel le colocó la brasa viva y le dijo, ya no son más inmundos, porque tu pecado ha sido perdonado, tu culpa ha desaparecido. Ahora estás salvo para el reino de Dios. Y el altar. El ángel sacó
la brasa viva del altar. ¿Qué sucedía en el altar? En el altar de Israel. ¿Qué sucedía allí? ¿Para qué servía el altar? ¿Qué hacía el sacerdote todos los días en el altar? Ofrecía el sacrificio. ¿Quién moría en el altar? El cordero. ¿Y a quién simbolizaba ese cordero? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte esta mañana? Que tu salvación viene del altar. Tu salvación viene del Cordero. Tu salvación viene de su sangre derramada. Tu salvación es por gracia. Tu salvación viene de Jesús. Nadie tiene esta mañana el derecho de volver para la casa sintiéndose derrotado, sintiéndose fracasado, sintiéndose inmundo, perdido, condenado. Claro que tú y yo somos inmundos. Pablo dice de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta mañana diría yo, y yo soy el segundo. Y aquí entre ustedes está el tercero, el cuarto, el quinto. Pablo dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no quiere decir que estamos condenados, porque Pablo mismo dice, ahora pues ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque un día el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario, sufrió lo que teníamos que sufrir por nuestros pecados, lloró lo que teníamos que llorar por nuestras actitudes, fue humillado como nosotros tendríamos que ser humillados por causa de las decisiones tontas que hacemos en la vida. Murió la muerte que merecíamos. ¿Para qué? Para darte vida. ¿Y por qué? No porque vales alguna cosa, solo porque te ama. Te ama con un amor que tú jamás entenderás. No me preguntes por qué Dios. Voy a leer el texto en primera persona singular. Él lo escribe en segunda persona plural. Yo voy a leerlo en segunda persona singular. Dice así: ¿o no sabes tú que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya esta pregunta comienza a hacernos pensar. Quiere decir que cuando tú entras al tanque del bautismo para ser bautizado, te estás bautizando en la muerte de Cristo. Eso es lo que Pablo dice. ¿No sabes que cuando eres bautizado en su muerte? Y después explica: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Por qué dice somos sepultados? Porque en la hora del bautismo eres sepultado con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿no? O sea, en la hora del bautismo tú mueres, pero no mueres tú, Cristo muere por ti. Tú eres bautizado en la muerte de Cristo, ahora eres sepultado, muerto. Ahora eres resucitado, ahora es un nombre nuevo. Lo que pasó, pasó, porque lo que hizo el hombre viejo fue enterrado cuando el hombre viejo murió y fue sepultado. Es también por eso que el bautismo tiene que ser por inmersión. Porque con un poquito de agua encima de la cabeza no estás cumpliendo el símbolo de la muerte, el sepultamiento y la resurrección de Cristo. Esto es bíblico. Es el apóstol Pablo que está diciendo eso. Pero ahora te voy a explicar qué quiere decir que somos bautizados en la muerte de Cristo. Vamos a entender. El propio Pablo, en el capítulo 6, un poco más adelante, dice: porque la paga del pecado es la muerte. Después añade: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Todos pecamos y la paga del pecado es la muerte. Quiere decir, el resultado del pecado es la muerte. Para entender esto tenemos que entender qué es la vida, porque no podemos entender qué es la muerte sin entender qué es la vida. Y la vida no es un concepto, la vida no es un periodo de tiempo que tu corazón late, que tu pulmón respira. La vida es una persona. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida. Vamos a decir, aquí está Cristo, Él es la vida. Si tú quieres estar vivo, no estoy hablando de vivo biológicamente, porque todos estamos vivos esta tarde biológicamente, pero espiritualmente, ¿estamos vivos? Esa es la pregunta. Ahora, si tú quieres vivir plenamente, tienes que estar en la vida que es Cristo. Él es la vida. Si Cristo es la vida, en el momento que tú te separas de Jesús, te estás separando ¿de quién? De la muerte, de la vida. Y al separarte de la vida, estás entrando al territorio de la muerte. Este es territorio de la muerte. Todo lo que el ser humano viva separado de Jesús no es vida, es muerte. Por eso hay gente que dice: esta vida no es vida. Claro que no es vida si estás separado de Jesús. Para que la vida sea vida, tienes que estar en Cristo, porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. Y Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cristo es la vida. Cuando estás en Cristo, oh queridos, te levantas de mañana, levantas los ojos al cielo. Dios mío, gracias, estoy vivo, Señor, estoy vivo, gracias. Lleno de deudas, pero estoy vivo, Señor. Sin empleo, pero estoy vivo. Eso es vida en Cristo. En este mundo de dolor, de miseria, puede haber enfermedad, cáncer, desempleo, injusticia, violencia. Pero si estás en Cristo, estás vivo. Ahora, el que está aquí, lejos de la vida que es Cristo, ese se despierta de mañana. Ay, qué miseria, otro día más para vivir. Pues es otra actitud. Este está lejos de la vida, este está en el territorio de la muerte. Este territorio es terrible, porque no es que te separas de Jesús, mueres, no. Entras al territorio de la muerte. Es un largo camino de condenación que vas muriendo, muriendo en el gerundio, muriendo. Cada día, cada año, cada vez más muriendo. Muere tu matrimonio, muere tu vida financiera, mueren tus valores, mueren tus principios, mueren las ganas de vivir. Llega un momento en que te preguntas: ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Vas a morir un día definitiva y eternamente, pero hasta que llegue el día de la muerte eterna, vas a caminar el camino de condenación, vas a transitar el camino de la muerte, donde el diablo te va matando lentamente. Ahora, el diablo también te puede dar, no te puede quitar nada. Tú te separas de Cristo, Él te puede dar dinero, fama, poder, mansiones, lo que tú quieras. El diablo tiene todo, Él te puede dar. Te puede quitar todo o te puede dar todo. Pero todo lo que te dé no te sirve de nada. ¿Sabes por qué? Porque no te puede dar paz. ¿Cómo te va a dar paz si el pobrecito no tiene paz? ¿Y de qué te sirve el dinero sin paz? El poder sin paz, la fama sin paz. Yo conocí a uno de los hombres más ricos del Brasil. Me senté frente a frente con él. Quería conocerlo, un hombre famoso. Él me llamó, quería conversar conmigo, porque su secretaria era miembro de nuestra iglesia, y en una Navidad le regaló un libro mío, y ahora él leyó el libro, quería conocerme. Y él me dijo: usted sabe que yo tengo todo el dinero del mundo. Sí, yo puedo comprar lo que quiera, yo sé, yo puedo ir a donde quiera, yo no necesito comprar un billete de avión, un boleto de avión.
Yo llamo mi propio avión con mi propio piloto para que me lleve a donde quiera. Y yo pensaba en mi corazón, ¿pero qué quiere este hombre? Y después se puso triste, me dice, pero pastor, cuando llega la noche no puedo dormir. Siento como que si hubiera hecho algo malo, como si le hubiera quitado algo a alguien, y yo no le quito nada a nadie. Yo no soy malo, pastor. Yo soy un hombre bueno. ¿Por qué me siento así, culpable? ¿Por qué? Dígame por qué, dígame qué me falta. Solo le pido 2 cosas. Y yo le digo, pero usted sabe que yo soy pastor. Y él como que se molestó y me dice, sí. Y los pastores solo pueden hablar de Jesús, 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 ¿no pueden hablar de otra cosa? Le dije, sí, yo le puedo hablar de fútbol, le puedo hablar de geografía, de historia, de la bolsa de valores, de la cotación del dólar, de lo que usted quiera. Pero usted me ha preguntado qué me falta. Fútbol no le falta, historia no le falta, dinero no le falta, acciones en las bolsas de valores no le falta. Lo que le falta es Cristo. Pero ¿qué? Usted me dice, no me hables de Jesús. Es que ese es el hombre moderno. Tiene dinero, tiene fama, tiene todo, pero no tiene paz. Es que en este territorio, lejos de la vida para que tenga significado, sentido, solo aquí. Cuando te separas de Él, ya entraste al territorio de la muerte, ya entraste al territorio de la muerte. La vida no tiene sentido, pierdes todo, o puedes tener todo, pero igual no tiene sentido. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Habría solución para ti que estás aquí? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la lógica solución? Regresar. Y eso es lo que esta semana hemos estado hablando, la invitación de Jesús, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Bueno, tú das media vuelta, llegas a la conclusión, no vale vivir esta vida, voy a volver a Jesús, vuelves. Pero cuando estás volviendo, ahí aparece el diablo. ¿Tú sabías que el diablo conoce bien la Biblia? El otro día alguien me preguntó, pastor, ¿el diablo es ateo? No. ¿Quién te ha dicho que el diablo es ateo? El diablo cree. Santiago dice eso en la palabra de Dios. Dice, tú crees, haces bien. El diablo también cree y tiembla. El diablo cree, el diablo conoce bien la palabra de Dios. ¿Te acuerdas en el desierto cuando el diablo fue a tentar a Jesús? Fue con la Biblia abierta y le leía los versículos de la Biblia. El diablo conoce muy bien la palabra de Dios. Y el diablo conoce ese versículo de Romanos que dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces cuando tú estás aquí y decides volver a Jesús y comienzas a venir, ahí el diablo se presenta y dice, espera Señor Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Lo vas a recibir a este miserable pecador que se ha venido aquí porque ha querido? ¿Tú lo vas a recibir de vuelta? Y Jesús dice, sí, lo voy a recibir. ¿Y por qué? Porque Él está volviendo. Espera un poco. ¿Este libro es tu palabra? Sí. ¿Podemos confiar en la Biblia? Sí. ¿Todo lo que está escrito aquí es verdad? Sí. ¿Y este versículo que dice la paga del pecado es la muerte también es verdad? Sí. ¿Y por qué lo vas a recibir? Pues si él pecó, tiene que morir. ¿Por qué lo vas a recibir de vuelta? Miren la situación en que se encuentra Jesús ahora. Porque Él te quiere recibir, pero su palabra es eterna. Y su palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y tú has pecado y tienes que morir. Pero ahora quieres ir a Él. Y ahí el diablo dice, no Señor, Él pecó, tiene que morir. Ahí entra la muerte del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo le dice al diablo, es verdad que Él pecó. Es verdad que Él merece morir. Pero yo morí sin haber pecado. Y ahora yo le voy a dar mi muerte a Él. La paga del pecado es la muerte.
Él pecó, Él va a pagar, pero con mi muerte, porque yo le regalo a Él mi muerte para que pague su deuda. ¿Está todo arreglado? Lindo, maravilloso. Gloria a Dios por eso. No, hermanos. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Ahora vas a entender. ¿No sabes que cuando te bautizas en Cristo Jesús, eres bautizado en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Que para que la muerte de Cristo te sirva a ti, tú tienes que bautizarte. Porque cuando te bautizas, estás bautizando. O sea, tú pecaste. Solo tienes dos opciones. ¿Mueres tú o muere Cristo? Yo quiero que Cristo muera por mí. Perfecto. Entonces vas a morir la muerte de Cristo en el agua. Ahí Cristo muere. Señor, yo no quiero morir. Entonces mueres tú. No, pues, pero yo no quiero morir. Entonces muere Cristo. No, pero no estoy preparado. Entonces mueres tú. Señor, entonces te bautizas. Tú no tienes camino. Todos pecamos. Todos estamos condenados a muerte. Solo tenemos dos caminos. O morimos nosotros o muere Cristo. Pero si yo quiero confiar en la muerte de Cristo, tengo que bautizarme. Porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Pero las personas inventan thôi em bước đi để lại anh cùng với đắng cay ta từ hứa sẽ mãi không xa rồi nếu giờ còn đau nơi đây anh giữ hạnh phúc thì em cầm lấy mặc kệ em hãy đi. Estás en el mar, te estás ahogando. Ya nadaste, ya luchaste para salir. Simplemente no puedes. Ya estás rojo, ya morado. Ya tragaste agua. Ya no tienes más, ya te estás muriendo, ahogando. Y cuando ya estás para hundirte, aparezco yo en un helicóptero y te arrojo una cuerda. Y te dijo, agárrate, te digo, agárrate, agárrate. La cuerda está ahí. Y tú me miras desde abajo. Ay, pastor, téngame paciencia. Ay, pastor, todavía no estoy preparado. Querido, ¿qué te vas a preparar? O te agarras o mueres. No hay tiempo para pensar. Ay, pastor, yo quisiera agarrarme la cuerda, pero estoy viendo ahí en el helicóptero un criticón, un hipócrita. ¿A ti qué te importa, querido? Ese asunto es salvarte. El bautismo es la cuerda de salvación que el Señor Jesús te entrega. Agárrate. No inventes argumentos, no inventes disculpas, entrégate. Esto es bíblico, el Espíritu de Dios lo dice así. A veces Dios tiene que trabajar en la vida de las personas de manera dramática, ¿sabes? Yo una vez fui invitado a una casa por una señora cristiana que me dijo así: pastor, mi esposo no es creyente, mi esposo no quiere saber nada de la iglesia, pero él quiere que usted vaya a cenar con nosotros a la casa.
El pastor me dice, pastor, si el esposo lo ha invitado, vaya, porque pobre hermana, esa hermana sufre, ese hombre es incrédulo, no quiere saber nada con él. Dice, vaya. Fui. No era verdad, el esposo nunca me invitó. El esposo ni sabía que yo iba. Ella preparó la cena con la esperanza de que alguna palabra que yo dijera pudiese tocar el corazón del hombre. El hombre, cuando entró y me vio, se sintió mal. Cuando se enteró que era pastor, se sintió mal. Estaba mal. Se sentó a la mesa, tal vez por respeto, por cortesía, pero no había ambiente para hablar de nada ahí. Pero en la mitad de la cena ella me pisca el ojo, me guiña el ojo. Pero lo que me quería decir es, pastor, ya empiece a hablar. Pero no había clima, no había ambiente para hablar. Pero ella de nuevo, y yo comencé a pensar, esta señora me va a meter en problemas aquí, porque mi esposo me mira, me guiña y me guiña. Y antes que me metiera en más problemas, pues tuve que hablar, porque cuando no había ambiente, cuando ese hombre, y cuando empecé a hablar de Jesús, él se levantó y me dijo, mire señor, yo lo invité, yo no lo invité a mi casa, usted vino, está bien, yo me senté a la mesa con usted, pero yo no le di a usted derecho de hablarme nada. Usted tiene sus convicciones, yo las respeto, respete las mías. Y tenía toda la razón. A veces tú, en el mejor deseo de querer traer a una persona para Cristo, invades su fuero íntimo. No puedes hacer eso. Tienes que respetar a las personas. Pero pastor, yo quiero traerlo para Cristo. Calma, calma. Dios tiene el tiempo, el momento. Oye, imagínense qué almuerzo aquel. Qué situación desagradable. Yo salí de ahí. Pasaron años. Tal vez unos 20 años. Y un día vuelvo por casualidad a esa misma ciudad. Y aparece esa señora y me dice, pastor, mi esposo quiere que vaya a cenar a la casa. Me acuerdo de ella. Le digo, ay, mi hermana, yo me acuerdo la última vez que él me invitó. Y ella comienza a llorar y me dice, pastor, discúlpeme por lo que hice aquel día. Pero ahora sí, pastor, mi esposo quiere cenar con usted. Mi esposo es miembro de la iglesia. Él se ha bautizado, pero él no puede venir porque él está en silla de ruedas. ¿Qué le pasó? Un empresario rico, de mucho dinero. Un día, volviendo de una fiesta, ebrio, se salió de la carretera, cayó, quedó casi un año en el hospital. Pensaban que no iba a salir, salió, condenado a una silla de ruedas. Dolores terribles en el cuerpo, especialmente cuando enfría, cuando el clima baja, le duele el cuerpo, los huesos. Al principio gritó, insultó a Dios. Después comenzó a llorar. Un día se acercó a la esposa y le dijo, mira, si yo le entrego mi vida a Jesús, ¿tú crees que Él me aceptaría? Ella le dijo, claro que te acepta. No, tú no entiendes. Si cuando yo tenía dinero, cuando tenía empresa, cuando tenía vida, cuando tenía salud, yo no quise, ahora que no tengo nada, Él me aceptaría. Y ella le dijo, ¿quién te dijo que Dios está interesado en tu empresa, en tu dinero? Ven a Jesús. Y él fue. Y un día 4 diáconos tuvieron que cargarlo al tanque del bautismo y él fue bautizado. Y esa noche que estuve ahí, él no pudo venir porque estaba haciendo mucho frío. Al día siguiente fui a la casa. Me dijo, pastor, perdóneme por la manera como lo traté. No conocía a Jesús, no conocía la palabra.
Perdí lo mejor de mi vida. Tuve que quedarme así para entender que yo estaba huyendo de Cristo. Hermanos, un día él podría haber entrado con sus propios pies al tanque del bautismo. No quiso. No voy a decir que Dios provocó. Dios no provoca nada que te hace sufrir. Pero Dios permite que la vida a veces te coloque una armadilla por ahí. La vida. Él vino al bautismo cargado por otros. Por eso la palabra de Dios dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Todos hemos pecado. Nuestra única salida es Cristo. Pero es el bautismo. Porque cuando te mueres, te bautizas en la muerte de Cristo. Y cuando resucitas con Cristo para una vida victoriosa. Tus pecados te fueron perdonados. ¿Te acuerdas que la otra noche te conté la historia de un guerrillero que una noche en el Estadio Nacional de Lima me dijo: ¿qué hago con mi vida? Mis manos están manchadas de sangre, he matado tanta gente. Le dije: bautízate en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese hombre un día entró al tanque del bautismo. Y cuando entró al tanque del bautismo, el guerrillero malo, cruel, despiadado, que había matado tanta gente, murió. Pero no murió su muerte, murió la muerte de Cristo. ¿Había pecado? Sí. ¿Merecía la muerte? Sí. Pero no murió su muerte, murió la muerte de Cristo. Y cuando resucitó para una vida nueva. ¿Y cómo son las cosas? ¿Tú crees que porque te bautizas tu deuda con la justicia terrena está salva? No. El bautismo no te libera de la culpabilidad que la sociedad te impone. Él tenía que entregarse. Y eso es lo que hizo. Se entregó. Estaba preso cuando en aquel tiempo el presidente Fujimori emitió un decreto de amnistía para todo aquel que confesaba. Y él se presentó, confesó todo lo que había hecho, fue liberado. Hoy día anda libre por las calles, perdonado, transformado. Yo estaba en Paraguay una vez. Había un hermano moreno alto que me seguía para todo lado. Le digo: oye, tú pareces mi sombra, no me dejas tranquilo. Él me dice: pastor, mi apodo es Sombra. Yo soy guardaescoltas y he aceptado venir a cuidarlo, a protegerlo. Le digo: cuéntame tu historia, ¿cómo te convertiste? La historia de su conversión. Dice: pastor, yo era cazador de bandidos. Yo agarraba bandidos, los golpeaba, Y un día entré a la casa de un hombre que había entrado a una casa, había violado a la esposa, había matado al esposo. Entré y lo agarré con todo, pastor. Y ahí estaba una Biblia. Y yo dije: este miserable, ¿cómo tiene Biblia? La Biblia en todo que iba. Yo nunca había tocado una Biblia, pero sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces la agarré con mucho cuidado, la llevé a mi casa y la agarré ahí. Pero pastor, yo también sé lo que sea, porque en las noches tenía pesadillas de las cosas grotescas que yo hacía en nombre de la justicia. Yo nunca le hice mal a un hombre bueno, sino a bandidos. Pero así mismo yo de noche no podía dormir y me espantaba y no sabía qué hacer. Y mi esposa se despertaba porque yo despertaba gritando. Y un día mi esposa me dice: yo no sé qué hacer contigo, me despiertas ahí gritando de medianoche. Y él le dice: pero que no puedo dormir, siempre veo fantasmas. Mi esposa me dice: pues, ¿y para qué tienes la Biblia? Lee la Biblia. Y él tenía la Biblia delante.
Agarró la Biblia y comenzó a leer. Su vida fue transformada por Jesús, se bautizó. Y cuando entró al tanque del bautismo, su vida pasada acabó. El que salió era un hombre transformado por Jesús. Así es la vida, queridos. Por eso esta tarde yo te quiero hacer una invitación. Durante la semana he hecho muchas invitaciones, muchos de ustedes se han levantado, han venido aquí. Pero yo en la invitación decía, si aceptas a Jesús como tu Salvador, ven. Y muchos de ustedes se levantaron y vinieron aceptando a Jesús como su Salvador. Pero esta tarde les voy a pedir que ustedes den un paso más adelante. No les voy a pedir solo que acepten a Cristo como su Salvador, sino que les voy a hacer una pregunta. ¿Quisieras tú seguir estudiando la Biblia y prepararte para ser bautizado un día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Quisieras tú un día morir la muerte de Cristo para que tu vida pasada sea olvidada para siempre? Si quieres hacer eso, ¿sabes lo que te voy a pedir? Y esta invitación es para todos los que se han levantado los otros días. Quiero que te levantes y vengas aquí diciéndole al Señor Jesús, yo quiero prepararme para un día morir la muerte de Cristo, ser bautizado.